Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Seguimos en este tiempo de Pascua y otra gran noticia que nos recuerda la Iglesia a través de las lecturas en este tiempo de alegría, de resurrección, que es el gran regalo de Jesús de haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Aquí quisiera explicar varias cosas, pero empiezo diciendo la primera, que es fenomenal. O sea, estamos en tiempo de resurrección y este Evangelio nos dice 6 veces que tendremos vida eterna. De hecho, las voy a contar. Primero dice: si no comen este pan, no tendréis vida. O sea, para tener vida hay que comer de este pan. Segunda vez lo vuelve a decir: el que come de este pan tiene vida eterna. Es la segunda vez. Luego lo vuelve a decir más adelante: el que come este pan, yo lo resucitaré en el último día. Es la tercera vez. Vamos a la cuarta. Dice: el que come este pan habita en mí y yo en él. Si habitamos en Dios, tenemos vida eterna. Luego lo dice la quinta, dice: el que me come vivirá. Es decir, va a vivir para siempre. Vivirá por mí. Yo le voy a dar esa vida eterna, o sea, voy a permitir que nadie muera. Y finalmente lo dice otra vez, dice: el que come este pan vivirá para siempre. 6 veces nos recuerda que tendremos vida eterna si comemos ese pan. Entonces, si lo repite tanto, debe ser algo importante, ¿no? Comer este pan. Por eso la Eucaristía es uno de los sacramentos más importantes, de los mejores o mayores regalos que nos dejó Jesús. Y uno podría decir o pensar varias cosas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús insistió tanto? Sin duda, su presencia en nosotros, o sea, saber que nosotros como seres humanos necesitamos tocar, somos muy sensibles y visibles, aunque lo ideal es luego creer no tanto apegados a lo sensible, sino por la fe en lo espiritual. Pero bueno, este es otro tema que seguramente hablaré en otro momento. Pero nos ayuda mucho el tocar, el ver, o sea, el saber que Dios se hace presente. Y Dios quiso quedarse a través de realidades materiales, a través de las cuales Él nos da su presencia real y física, como en la Eucaristía. Dijo: esto es mi cuerpo, esta sangre, este vino es mi sangre. Entonces, ¿por qué? Porque su presencia en nosotros nos da esa fortaleza y esa gracia para superar dificultades, para superar nuestras propias debilidades. Nos da esperanza de saber que Dios camina conmigo en medio del dolor, también en las alegrías, porque hay muchos momentos de alegrías. A veces nos acordamos de Dios solo en la tristeza, pero en nuestra vida también hay muchos momentos de paz, de tranquilidad, de alegría, y Dios siempre está con nosotros. Entonces nos ayuda a caminar en esta vida, nos ayuda a superar las dificultades porque Él está con nosotros. También nos ayuda a entender que Él sufrió tanto en la cruz que de alguna forma me recuerda que mi dolor también es salvífico y que después del dolor viene la resurrección, porque en la misa celebramos el sacrificio de Cristo que muere. Por eso hay un altar, por eso hay un sacerdote, y la víctima es Cristo, y por eso el sacerdote que actúa en la persona de Cristo, o sea, es Cristo mismo quien a través del sacerdote se sacrifica, entrega su cuerpo, ¿no? Y su sangre. Por eso el sacerdote dice: esto es mi cuerpo. Yo en la misa no digo: esto es el cuerpo de Jesús. No, yo digo: yo agarro el pan y Jesús en mí
dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es Cristo mismo el que se entrega, porque fue Él el que se entregó en la cruz, no yo. Simplemente Dios quiso usar seres humanos para que fuéramos también ministros y participáramos con Él. Pero de hecho, aquí hay algo interesante y es que todos somos sacerdotes. Quienes me escuchan y no son sacerdotes, también son sacerdotes en el bautismo de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Solo que la única diferencia es que existen sacerdotes ministeriales y los sacerdotes no ministeriales, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la misa, ustedes también como sacerdotes entregan su vida. También es interesante que cuando ustedes vayan a la misa, pongan sobre el altar sus cruces, sus dolores, sus dificultades. Aquí estoy, Señor, y te lo entrego. Me uno a ti en tu sacrificio. Yo también me entrego como sacerdote. Los sacerdotes entregaban víctimas al sacrificio para ofrecérselas a Dios. Ustedes como sacerdote también entregan su vida, y en la misa es el excelente momento perfecto para unirse al sacrificio de Cristo. De hecho, un sacerdote en estos días comentaba algo muy bonito y decía, Cristo quiso, aunque Él ya murió una vez para siempre por nosotros, pero ese sacrificio se hace nuevamente presente porque Dios es eterno en cada misa, y quiso que fuera así, y por eso le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, para que todos nosotros pudiésemos participar de su sacrificio. Entonces, aquí podríamos hablar 1000 cosas de la misa que son súper interesantes, pero lo que quiero es como centrarme en, vean la importancia de la misa, vean el regalo tan grande de Dios haberse quedado con nosotros, no solamente para participar nosotros de su sacrificio, unirnos a Él en el dolor y saber que ese dolor no tiene la última palabra, sino que hay una resurrección. Y luego recordar esto que yo decía al inicio y que Jesús lo repite 6 veces. Vivirán para siempre, yo les voy a resucitar, tendrán vida eterna. Y eso tiene que ser otra vez, y lo he dicho 1000 veces en esta Pascua, nuestra alegría. Y tengo que ir a misa convencido de esto, y esto me tiene que hacer salir de misa renovado. Me encontré con Cristo que murió por mí, me ama inmensamente y me prometió una vida eterna, y lo tengo que creer. O sea, Dios existe, está vivo y me está llamando a una vida con Él, aquí y en la eternidad. Y esa vida empieza aquí, porque Jesús lo dice, el que me coma vivirá en mí y yo viviré en Él. De modo incluso físico, aunque yo lo he escuchado de teólogos y estoy yo también convencido que la realidad espiritual es mucho más fuerte y más real, más verdadera que la realidad física. Y Dios se hace presente también en nosotros desde el punto de vista espiritual, pero aquí lo hace también desde el punto de vista físico. Termino esta reflexión recordando que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, y ese también es otro regalo tremendo. Se hace presente en nosotros, nos da la vida eterna, pero Jesús vino al mundo a perdonarnos. Y aquí quiero, recordar que sin duda la Eucaristía y la confesión son sacramentos muy importantes, pero a veces se nos olvida en el mundo de hoy. A veces escucho incluso sacerdotes que empiezan a decir que si esto no es pecado, aquello no es pecado, y de repente te vas a confesar. Y esto me ha pasado hasta a mí. Antes de entrar al sacerdocio, al seminario, me pasó alguna vez, y ya como sacerdote alguna vez también me pasó algo con un sacerdote por ahí, pero bueno, no, que esto no es pecado, que no pasa nada. No, ya va, espérate. O sea, empezamos a diluir como que nada es pecado, como que la misericordia de Dios es tan grande. No, ya va, sí, la misericordia de Dios es grande, pero Jesús no dijo que siguieras pecando. De hecho, a Magdalena se le acercó y la perdonó porque es misericordioso y nos perdona todo, pero le dijo, no peques más. Entonces, cuidado con eso de que no hay pecado. No, si no hubiese pecado, Cristo no hubiese tenido que venir al mundo. O sea, Cristo sufrió de modo atroz eso que llaman el misterio de la iniquidad. O sea, sufrió el mal, lo cargó totalmente sobre sí mismo por nuestros pecados, porque el pecado es un mal y el pecado existe y cometemos pecados. Ahora bien, Dios es tan grande y nos ama tanto que vino a perdonarnos todo. La Eucaristía nos recuerda esto, su perdón y su amor. Entonces, bueno, en esta meditación recordar ese regalo tan grande que nos dejó Jesús de quedarse con nosotros, de hacernos partícipes de su sacrificio, de recordarnos que nos ama al punto de haber entregado su vida, que nos perdona todo y que nos va a resucitar, que 6 veces lo dice solo en este pasaje. El que me coma
vivirá para siempre. Que salgamos de esta meditación con un deseo mayor de servirle a Cristo, de estar más unidos a Él, porque también para recibirlo tenemos que tener un alma limpia, tenemos que estar unidos a Él, pedirle la gracia de evitar el pecado, y si peco, confesarme, buscar de verdad acercarnos a Él en la oración y en la unión con Él, para que también el momento en el que lo reciba, la gracia sea mayor. Recuerden que todos los sacramentos, su impacto en nosotros es proporcional a la actitud con que lo recibimos. Entonces, si yo soy consciente de qué estoy recibiendo y me preparo para ello, la gracia sin duda será mayor. Pidámosle a Dios entonces esta gracia y agradezcámosle también hoy por este regalo tan grande que nos dejó. Que tengas un feliz día, que Dios te bendiga. Te habló el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y mi cuenta personal, Padre Jesús LC. Un fuerte abrazo.